Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3. Estamos aquí en la serie Next Gen. Bueno, vamos a continuar la partida. Ayer estuve haciendo cositas fuera de cámara, ya que no tuve tiempo necesario como para hacer un directo decente, ¿no? Entonces, sí, a ratito, pues una horita por aquí, una horita por allá y estoy haciendo bastante. Me estoy haciendo todo el océano, gente, todo el puto océano. Y acabé hasta los huevos. Y aún me queda, O sea, no he terminado, gente, pero vais a ver la limpieza que he hecho, para quitaros esta mierda que no... Esto es una santa mierda. Yo no sé por qué pusieron tanto pegote ahí, ¿vale? Porque para hacer el 100% es un coñazo, sinceramente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos de aquí. A ver, tengo 125 de peso. ¿Por qué? Ah, mira, ¿esta cuál era? Esta, mira, gente, esta la que os la quería mostrar. Esta os la quería mostrar. Me la he encontrado. Armadura del traidor, tío. O sea, está guay. O sea, se parece a otra que tenemos. Pero me gusta el ribeteado ese ahí blanquito, ahí guapo. Está chulo, A ver, lo que pasa es que como llevamos lo otro, los guanteletes y, bueno, lo de la otra armadura. Pero está guay, mola. Lo único es que solo tengo esto. No tengo ni los guanteletes ni nada más. Ni los pantalones ni nada. Vale. Voy a ir a dejarlo antes de irnos y empezar. Y vamos directamente con la historia, gente. Esta no. Esta es la principal. Pero vamos a hacer la historia, pero la secundaria. Vamos a irnos... Misiones... La de posesión, que es la de Ciri, ¿vale? Y ya ayudamos a Yalmar, o a Yalmar, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Vale. Dejamos esto aquí guardadito. Vale. Esto guardado y esto guardado también. Y aquí la espada sangrienta. Esta es que no estaba seguro yo si la tenía. Yo sí, ¿no? Esa espada sangrienta yo la tengo, ¿no? A ver, ¿está aquí? Tiene que estar. Esta yo creo que la tenemos. Esa no, espérate. A ver. Me había parecido... Esta sí, la tengo aquí. Esta es, ¿no? La sangrienta, nivel 20. Nivel 21. Bueno, pues guardo esta aquí. Y esta... Venga, me la llevo, ya la podremos vender. De hecho, pues la podemos vender ya aquí mismo y ya está. Y nos vamos. Vale. Let's go. Tengo bastante peso todavía, no sé por qué. Voy a tener mucho menos peso, Pero creo que me hinchaba pieles o algo de eso, porque no es normal que tenga tanto peso. También puede ser la armadura que llevo, que pese bastante esto. Eso también cuenta. Lo mismo llevar la armadura del gato, que pesa poco, que llevar esto. Es una armadura... ligera, esta es la ligera, mediana y ¿cómo es esta? Pesada, ¿no? Pesada. Vale, a ver si puedo vender algo más. Es que los dejé pelados, gente, a ver. Los dejé pelados a estos. Más pelados que el happy, gente. Madre mía. Bueno, pues esto se arregla rápido, gente, no pasa nada. Hacemos así. Pim pam pum bocadillo de atún. Un par de días. Hasta las 12 de la mañana, hasta las 10. O sea, acaso que hayan pasado un par de días sí o sí. Y ahora tienen que tener pasta. Si me deja darle, claro. ¿Qué pasa, Joana? ¿Por qué no puedo...? Ahora. Pues no, gente, no tiene pasta. Hola, Madison Leo, ¿qué tal? Muy buenas. Y what's up? ¿Qué pasa? Muchas gracias por el follow. Thank you for the follow. Welcome. Vale, pues gente, no sé, espérate.
Y eso que ha hecho pasar un par de días, pero se ve que tienes que viajar o algo. Para que se resete esto o algo, no sé. Espérate. Bueno, mira, a ver. 162. Vale, vendida. Ahora ya está. Can you speak English? Yes, I speak English, but a very little. A ver. A ver. Vale, vámonos de aquí. Vamos de aquí. Y nos vamos a la misión, que es esta. Aquí es donde tenemos que ir. Con Ceris. Para poder hacer bien la misión. A ver esto. The druid Ermion, however, had no intention of letting Yennefer examine the woods, so Geralt and Yen sought out Jarl Kraken-Crate, who helped break down the druid's resolve. Oh yeah. Si es que no sabéis lo que me hice yo, tío. No sabéis todo lo que me hice, tío. Bueno, espérate, porque aquí tengo 500.000 cosas, tío. A ver. Es que me hice, tío. Fijaos el mar. O sea, es que está todo pelado. Me hice todo, ¿veis? Todo. Tendré que pegar un repaso porque ya no cogí ni la tablet, o sea. ¿Veis? Pero está todo hecho. Todo hecho. Menos esta parte, ¿vale? Este centro de aquí. Faltan esos interrogantes solo. Solo eso, tío. Todo lo demás, hecho, tío. O sea, hecho hasta... A ver, que me vea yo bien esto. Estos tres que están juntos. Vale, y los de dentro. Vale, es por marcarlos ya. Y así me los quito de encima. Vale. Aquí tenemos... Estas dos islitas. Vale, hice esto también. Ok, y había una cueva. La cueva no está marcada, ¿no? Ah, bueno, tengo aquí un marcador personalizado. Eso es que ahí hay algo que no he podido hacer o alguna movida. Vale, pues me faltará eso. Vale, y luego, a ver, esta parte de aquí. Este está hecho. Este está hecho. Este está hecho. Madre mía, tío, tú no sabes las pateadas que me pegué. Las veces que me rompieron el bote y tuve que ir nadando más de 400 metros. Una puta mierda, gente. Pinchan un palo. Tal cual, ¿eh? Vale, a ver. A ver. Esto por aquí. Estos dos. Hecho. 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 Este también. Este también. Este también. Vale. Bien. Vale, ya los tengo todos marcados en el mapa interactivo. Vale, creo que ya está. A ver. Sí, yo diría que sí. Ah, bueno, aquí hay algo. Vale, aquí hay una cueva. ¿Dónde? Aquí, tío. Aquí hay una puñetera cueva. Bueno, ya lo marcaré lo que falte. Sí, ya lo investigaremos. Vamos a la misión. Vale. Vale. La voy a dejar aquí la tablet porque total no me va a hacer falta ahora. La dejo aquí. Y al lío. Vamos. No tengo marcado, ¿no? Ah, sí, es la principal, coño. Vale. Vale, tengo que ir para abajo. Donde están los puntitos, vamos. Oh yeah. Por cierto, conseguí también el extracto de Algul, que me quedaba... Necesitaba mutágenos rojos, pero he conseguido un puñado. Haciendo toda esta mierda, me he encontrado por necrófagos y cosas de esas.
¿Dónde está este? Está. ¿Está al otro lado? Hola. We'll be done in a moment. Vale. And then a giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, yeah. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till your next... Ah, vale, esto es lo de la maldición. I don't need no more signs. Hola, Rebeca, guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esos pitazos. Perdona. Hostia, es que me he puesto al final con lo de la tabla y no mira. Tú sí que eres guapa, cojones. On Crate's daughter. Aye, she was here. Where is she now? Ahora termino de hablar con vosotros. What? Hola, Gonzalo. Buenas. Dunno. Muchas gracias. No. Enough of the questions. Can you hear me? I don't... ¿Se dice I don't? No, I know. I can't. I can't hear you. ¿Sabes dónde está Ceris? ¿Qué le ha pasado? ¿Sabes dónde está Ceris? I'm looking for Ceres. Any idea where she might be? I hope she's gone to the village. It's been a time since she visited. She wished to speak to our folk, but I worry she might have gone to Jarl Udalric's old family home, though I tried to dissuade her. Clan Brockvar have something to hide from the on Crate? No, it's not that. The house is a strange place. Many believe it haunted. Great. I love haunted houses. But why would Ceres go there? Before she left, she had a long talk with the Jarl. Seems she wanted to help me. With what? Forgive me. I must go to him. A promising start. Remember when that storm caught us in Old Bay? Udalric. Like it were yesterday. Yort. Often fell overboard and near drowned. Posesión. A ver, porque tenemos varias cosas por aquí por ver. Bueno, Ana Henrietta, porque como entramos al DLC para poder tener ya acceso a Toussaint. Si este mundo ha llegado a conocer un gobernante que disfrutara de la absoluta admiración de sus súbditos, sin la necesidad de una represión sistemática ni un verdugo especialmente cruel, esa es sin lugar a dudas la soberana de Toussaint, la duquesa Ana Henrietta, llamada Ana Henrietta por aquellos que la conocían bien. Era la viuda del malogrado difunto duque Raymond y en su día era amante de un afamado y talentoso artista que prefiere mantenerse en el anonimato. Hace unos cuantos años, cuando el brujo y un grupo de amigos visitaron Toussaint, Ana Henrietta tuvo la oportunidad de conocer a Geralt de Rivia. Gracias a esto, cuando una misteriosa bestia comenzó a atacar a sus cortesanos, la duquesa supo exactamente a quién tenía que llamar. Pues eso, tenemos que investigar lo de la bestia, ¿vale? Y este es Armbal. A ver, tras el fallecimiento de Guzlaf, senescal de confianza de los Jarls de Ancrate, varias de sus funciones se traspasaron a Armbal, el copero del Jarl. Este anciano de Skellige carecía de la vasta autoridad de su predecesor, pero aún así consiguió hacerse irreemplazable en los pocos años que ocupó aquel puesto. Entre sus funciones estaban no solo abastecer las despensas y bodegas de Cartrolde, sino también satisfacer las necesidades de los habitantes de la fortaleza, así como lo de los invitados durante los banquetes y otras ceremonias importantes. Ceris Ancrate, que es la que tenemos que ayudar ahora, en Skellige, Geralt pudo al fin conocer a Ceris Ancrate, la más joven de los dos hijos de Crack, conocida como Gavilana por sus amigos más cercanos. Era tan salvaje y decidida, a la par que ágil, como su apodo daba de entender. Ceris era una isleña de pies a cabeza y la viva imagen de su padre, del que había heredado todo su valor, resolución y testarudez. Intrépida y resuelta, aprovechaba cualquier ocasión para demostrar que no había nada que no pudiese hacer igual de bien o mejor que cualquier hombre de las islas, incluido y especialmente su hermano mayor Hjalmar, que es al que hemos ayudado ya con el gigante de hielo. Donar and Indar. Pocos Jarls de Skellige eran tan honrados y respetados como Donar and Indar, el mayor de todos ellos, a pesar de su avanzada edad. Seguía siendo el líder activo de su clan y su representante en todas las reuniones oficiales. La única persona capaz de hacerle perder los papeles era Lugos el Loco, cuyo clan llevaba mucho tiempo enfrentado a los de Indar. El hogar de Donar estaba en Hindersfjord,
como el templo de Freya. Como correspondía a un vecino de los dioses, Donar era famoso por su sabiduría, sus opiniones razonables y su piedad, aunque con los dioses del continente no se mostraba muy piadoso, puesto que durante su juventud había saqueado sus ricos santuarios. El náufrago loco de Undvik. El encuentro de Geralt con aquel hombre loco que construía una enorme nave mientras conversaba con las cabezas cortadas de su antigua tripulación fue una experiencia que solo podía calificarse de inusual. Aunque aquel extraño constructor de barcos trabajaba obligado por el gigante de hielo y sus sirenas sedientas de sangre, de alguna forma aquella empresa servía de alivio a su tribulada mente. Seguramente que era el motivo por el que muy desgraciado mostraba tanta dedicación a una causa del todo dudosa. No sabía que le habían hecho un espacio a este, tío. El náufrago loco de Undvik. Guillaume de Launfol, vale, este lo conocimos también, vale, de Toussaint. Guillaume de Launfol era el prototipo de caballero andante, al hombre anuncio de Toussaint, por así decir. Cuando Geralt conoció al joven, este se encontraba arremetiendo con valentía contra un molino, que para ser justo se ocultaba la figura de un feroz gigante. Goliath, que tenemos su trofeo ya. Halbjorn. El joven Halbjorn era sobrino de Holger Mano Negra, el Jarl de Faroe, y uno de los aspirantes a la corona de Skellige. A pesar de su corta edad, ya se había labrado un nombre con sus saqueos de ultramar y sus luchas contra monstruos en peligrosas regiones del archipiélago. Sus hazañas le brindaron suficiente fama, renombre y tesoros para poder optar a ser elegido rey. Luego está Hjalmar Ancreit, el hermano de Ceris. El dicho de tal padre, tal astilla define a la perfección a Crack y su primogénito. Hjalmar recordaba a su padre en gestos y carácter, y muchos padecían que con el tiempo superaría a su padre en honor y fama. De anchos hombros y con un gran talento como espadachín, lo tenía todo para convertirse en un guerrero soberbio. Además, con su carisma y su tendencia a un arrojo cercano a la locura, podría saciar las ansias de riquezas y gloria de todos los jóvenes de los clanes de Skellige. Todos estos rasgos hacían de Hjalmar un candidato obvio para ser el nuevo rey de Skellige, así que él mismo no dudó en anunciar sus intenciones cuando llegó el momento, y se dirigió de inmediato a Undvik para demostrar su valentía y enfrentarse al legendario gigante de hielo. Hjalmar llevó a cabo lo que había anunciado. Con la ayuda del brujo, derrotó al feroz coloso de Undvik. Vale. Yord, en mi humilde opinión, lo máximo que alguien puede sacar en claro al examinar las entrañas de un animal destripado es si la pobre bestia estaba infectada de parásitos. Sin embargo, Yord, como muchos otros druidas de Skellige, confiaba plenamente en las aruspicina y la quiromancia. También en la oniromancia, pero esto es más comprensible, puesto que los sueños son la verdadera ruta que conduce a nuestra alma. Se dice que Yord se había ganado el respeto y la estima de sus camaradas, profetizando el futuro con éxito en más de una ocasión e interpretando el significado de los sueños más obtusos. Este druida se dedicaba en cuerpo y alma al clan Brockvar, y sus conocimientos y habilidades lo convertían en un excelente consejero, en el que el Jarl de Spikeruk, Uldalric y Brockvar confiaba plenamente. Yord había intentado aliviar el sufrimiento que padecía su Jarl a causa de una extraña enfermedad, pero sus esfuerzos no consiguieron detener el declive mental de Uldalric. Lugos el Amoratado. El hijo mayor de Lugos, el Loco, y su único heredero, era un joven fornido de gesto adusto que en nada se parecía a su padre. Lo apodaron así en su infancia, cuando su cuerpo solía estar cubierto de hematomas provocados supuestamente por los violentos juegos propios de los muchachos de Skellige. Aunque otros sospechaban que los moratones tenían que ver con el cinturón, la vara o los puños de su padre. Se rumoreaba que Lugos padre no quería malcriar a su único hijo y por tanto lo castigaba duramente por cualquier travesura o fallo. Los hechos que Geralt presenció en la cueva de los sueños confirmaron los rumores de la problemática relación de Lugos con su padre. El mayor temor de Amoratado resultó ser el loco de su familia. Lugos el Loco, aunque Lugos el Loco, ya del clan Drummond, no era especialmente corpulento o fuerte, muchos hombres de las islas se apartaban nada más verlo llegar. Lugos, siempre enfrentado a sus vecinos, era famoso por su temperamento furioso y violento y conseguía pelearse incluso con alguien tan pacífico como Donar Anhindar. Pero el mayor rival de Lugos era Crack Ancreit, al que acusó de robarle parte de su territorio, que en su opinión ocupaba todo Skellige. Esta disputa entre clanes se remontaba a cientos de años atrás y nada hacía indicar que su fin estuviese próximo mientras estos dos fieros enemigos siguiesen con vida. Lugos odiaba a Crack con saña y solo le frenaban las leyes de Skellige y el tremendo desequilibrio de poder entre los dos clanes. Milton de Peyrac-Pigon, ¿vale? Otro que conocimos al acceder al DLC. Milton de Peyrac-Pigon era un varón de Toussaint y miembro del círculo íntimo de caballeros de Ana Henrietta. Este bienhumorado noble nunca encontró una mesa de banquete tan cargada que no pudiera vaciarla de sus viandas, ni tampoco rehuió jamás un combate contra bandidos fuertemente armados o cualquier otro enemigo del ducado. Geralt había conocido a Milton años atrás, en unas circunstancias un tanto peculiares que merecen ser relatadas adecuadamente y con detalle. Sus caminos volvieron a cruzarse cuando Milton acudió al brujo como emisario de la duquesa para pedir a nuestro héroe que la acompañara a Toussaint. Othric Anhindar, nieto y heredero del Jarl Donar, era el más joven de los aspirantes al trono de Skellige. Soñaba con que algún día guiaría a sus súbditos en toda clase de hazañas y atrevidos saqueos.
Palmerin de Landfall, este es el que iba con Milton. No todos los caballeros andantes de Toussaint eran la encarnación de la virtud, pero si tuviera que escoger a uno entre ellos que personificara el credo caballeresco, ese sería Palmerin de Landfall. Aún es más admirable por el hecho de que años atrás no le hacía ascos a los placeres de la comida, la bebida y todo tipo de diversiones. Sin embargo, con el tiempo abandonó el vicio y se acercó al ideal caballeresco. Geralt se percató de ello cuando Palmerin acudió al brujo como emisario de Ana Henrietta. En el caballero chapado a la antigua y en cierto modo ingenuo le causó una buena impresión, pues aunque se tomaba las formalidades y las cortesías demasiado en serio, no era en absoluto pomposo ni rimbombante. Udalric, la charla que Geralt tuvo en privado con el Jarl confirmó sus rumores. Udalric estaba convencido de que los dioses le hablaban, provocándole sueños proféticos y exigiéndole sacrificios. Esta es la hora, ¿no? Sí, ¿no? Y Viggy el Chalado. Hasta para los de Skellige, que valoran el coraje por encima de todo, la temeridad de Viggy superaba los límites de la valentía para adentrarse en terrenos de locura suicida. Este guerrero del clan Tordarrock se esforzaba por que lo conociesen como Viggy el Intrépido, pero sus acciones le hicieron ganarse el apodo de Viggy el Chalado, que le venía como pintado. Ansioso de gloria y con la intención de salvar a su isla natal, la del gigante de hielo, Viggy convenció a Hjalmar, ya sé que para emprender el viaje hasta Unding. Muchos de sus hombres murieron en aquella expedición, pero Viggy consiguió llegar a la caverna del gigante de hielo. Por desgracia, aquella jaula terminó siendo su tumba. Nada más despertar el gigante lo aplastó de un solo golpe y puso fin a la locura de Viggy. Que cogemos la llave y no sé si es que me oyó o no el gigante, pero bueno, que pasó mejor vida, gente. Ya está. Hostia, tenía un montón, sin leer, macho. Joder. Ya guarda. Me cago en todo. ¿Dónde se ha ido este? Ah, vale, que ya me ha dicho que vaya hasta la casa abandonada. Vale. No sabía dónde. Pues ahora tendremos que subir hasta esa casa que no podíamos entrar. Es que la casa se parece a otra que hemos estado. Que dije yo, hostia, yo juraría que es aquí donde tiene que estar Ciri haciendo lo de la maldición esa, o no sé qué historia. Ya comerme algo para tenerlo ahí ya. Eso es. En los bufitos. Bien. Esta es la casa. Y no podemos seguir más hacia arriba, que es donde está. Hay un. Aquí arriba, justo aquí arriba. Esto es un lugar de poder, que no podemos acceder a él. Habrá que atravesar la casa por aquí. Vale, a ver si puedo entrar aquí. Ahora ya podemos entrar, ¿veis? Antes no podía. Es que se parece, la casa es igual. La casa es idéntica, tío. Fresh footprints. Could be Ceres's. Vale. Hay una trampilla ahí. Aquí hay unos hornos. Llave del sótano. Vale, tenemos que coger la llave. Carne putrefacta. Qué rica. Aquí creo que me voy a poner un aceitito para espectros. Porque me da a mí que habían espectros por aquí. Ceres. Passed out. Gotta get her out of here. Vale. What happened? Where am I? Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. Geralt? Why are you here? Came to look for you. Croc's worried. Taking you home. I won't go until I help Ulrich. The sword! Where's the sword? I've got to go back! You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to! You have to tell me what's going on. ¿Por qué entraste en la casa? Why'd you go in there? I wanted to help Ulrich. Sure, he was acting strangely, but I don't see how your stroll through a haunted house will help him. It would have if I'd only found the sword. ¿Por qué es tan importante la espada? So what's this sword all about? It's Brokvar, the ancestral sword of Udalric's clan. I needed to lift the curse that holds Udalric. A curse? Long story.
Years ago, Udalric and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Udalric. But his father gave Brockvar to his little brother, Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Udalric to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udalric to a pile, up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. Algo sucedió en ese viaje. Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Udalric had his hands full with the sails. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear? Or didn't want to hear? Some folk on the Isle had the same doubt, but none would mention it aloud. ¿Crees que Udalric mató a su hermano? What do you think? Did Udalric kill Aki? I don't want to jump to any conclusions, but I do think whatever happened at sea that day, well, it's affecting Udalric right now, powerfully so, and it could have something to do with that sword. ¿Para qué quieres la espada? What did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udalric's the chosen one, the one the gods speak to. I believed it once, but now, considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. Vale, ¿de dónde has sacado esa idea? Daring theory. Not breaking any of your laws just by thinking it. Don't care. I don't believe it's the gods talking. Have you seen him? He's covered in scars. Thought he earned those in battle. If you call the strife in his heart and head a battle, I've asked him about it. He said the voices command him to hurt himself for the glory of the gods. I think not. It's not the gods, it's Aki. Vale, ¿crees que Aki quiere vengarse de Udalric? So you believe Aki's getting his revenge, because Udalric let him die? I've talked to Yort. He swears Udalric didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brockvar to Aki, and he'll leave Udalric alone. Not a bad idea, on condition it's a ghost we're dealing with. But something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udalric both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt, but I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udalric? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Vale, encuentra la espada de Brockvar. Vamos a grabar. Se queda ahí, ¿no? Vale. Yo me voy al sótano. Bueno, primero voy a entrar aquí. A ver si puedo. A ver. A ver si veo algo. Aquí hay una cuna. Y aquí... aceite maligno de este. Vamos a entrar allá. ¿Por qué no lo abre? Ahora. Hop. Un poquito de luz, por favor. Enchufa la luz. About. No sé. Pero vámonos de aquí. Vale.
find the sword? Sí. I found it. Let's go. After you, then. Vale, ve a You Audalde and my con dad, Ceres. you were mates once, right? Hope we still are. But, well, I heard you fell out over something. Or someone. Talking about that story with Yennefer? Long time ago, that. In fact, that was before Croc met the woman who'd be your mother. But you and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it that draws you? Dunno. Maybe, it's 'cause I've never chosen comfort and ease, the calm and the quiet. Venga, Geralt. Di las cosas claras. Amas a Tris. Te van mal las pelirrojas, así que ya juega con Ceres. Yo Geralt de Rivia. I'm my hero. That's me, Harry. The blood of kings. And? Where's Yennefer? Don't know. Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Look, there they are. Horridly bright out here. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. ¿Qué pasó? What happened to your hand? I sacrificed it to the gods. Forgive him, Jarl. Geralt's got more to learn about our customs. We're close to the gods in Skellige, and the chummier you are, the greater the offering you make. It's our belief that the greatest thing a man can offer is his pain, his suffering, a pure sacrifice. Como los vikingos, igual. To hear the gods is a gift, Sacrificaban a not personas. sacrifice. También. Sobre esas voces. These voices you hear. The gods, their voices. No son los dioses, se trata de tu hermano. No son los dioses. It's not the gods. Watch your words, foreigner. You're in Skellige, our land, and we revere the gods here. If you weren't Oncrite's guest... Jarl, the Witcher surely meant no offense. Let us hear what he has to say. More likely this is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. We concluded that... That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. No tengas miedo. Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher, Jarl. Make amends to Aki and you'll surely please the gods. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the Isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's returned to his remains. No. No. The gods, they'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters.
makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. Vale, coloca a Brockbar cerca de los huesos de Aki. Brockbar en la espada. Vale. Vale, un segundo. Ah, por aquí, ¿no? Vale, pero esto todavía no puedo llegar hasta aquí. Bueno, ahora luego volveré. A ver si, porque ya hemos podido abrir alguna puerta de aquí. No sé si había una puerta arriba. Habrá que mirarlo. Es un puntito de habilidad, ¿eh? Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sobre estas voces, eres esquizofrénico. Tómate esas pastillas. Y ahí termina la misión. Joder. No hagas spoiler. No seas maldito. Fangosos. ¡Epa! Cuidado con este. Ya ha venido todo enfurecido el cabrón. Cuidadito. Let's go. Vale. Vale. Must be the place. Venga, sirenitas, vamos. Mierda, que no tengo equipada la ballesta, joder. Me mata, ¿eh? Uy. Por aquí. Vamos, que me quedo sin oxígeno, tú. Vale. I'm wondering what that accomplished, if anything. Time to see Udalric. Es increíble cómo la ballesta no mata a nada fuera del agua, pero bajo el agua es más letal que un misil, eso es verdad. Ahí te doy toda la razón. Pero letal, ¿eh? Por eso yo cuando estaba haciendo fuera de cámara todos los barrilitos esos, ¿vale? Los escondidos de contrabandistas esos. Cuando me venían las sirenas, al barco lo que hacía era tirarme al agua y matarlas debajo del agua. Igual es más fácil. Luego ya cuando te falte la respiración, pues subes un poquito y ya está. Respiras y listo. Yes, qué grito, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Why'd you do it? Drink last night too? What is this? Udalric. The voice has commanded him to poke out his eye. Hostia puta. What? Why'd you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice for Aki.
¿Cuáles fueron las palabras exactas de los dioses? What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch. You didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." Vale, ¿cuándo te hablaron los dioses? When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. Vale, ¿los has visto alguna vez? The gods ever show you their form, or are they always just a shadow? Once, I steeled myself, gathered my courage, and in my dream made my torch burn bright. I saw a hazy figure sitting in shadow then. Vale. ¿A los dioses no les gusta la luz? The Es gods muy speak raro from eso, the ¿no? shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. Vale, ¿siempre exigen una ofrenda de dolor? The gods always demand you offer them your suffering. Only that pleases them, so they ask for more and more. Ceris, tenemos que hablar. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Era un him Can de we eso, talk ¿no? somewhere in private? Es un him, ¿no? HYM creo que era eso, ¿no? Un him, que se apoderaban del espíritu de la gente o algo así, ¿no? ¿Puede ser? Know what it is? It's a Heim. Un A Heim. post-conjunction creature, very rare and very dangerous. It latches on to men who commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work. In theory. Vale, está el método de los brujos. Puedes intentar engañarlo. Este creo que era mejor, el de engañarlo. Bueno, te tengo que decir las dos cosas, ¿no? Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not about sleeping. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. What's this other way? They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Maybe no one's thought of a trick that was good enough. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? Es muy difícil engañar a un Heim. Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. Se frima Heim máquina. attacks those who have a ¿Qué guilty pasa? conscience, truly believe they Doggy can está do the durmiendo. foul deed. Ciri. The Heim strengthens their Ciri está regret and durmiendo. feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly.
And what about the other method? Puede que Udalric no sobreviva. Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim... Would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. Ya estamos metiendo a Yennefer por en medio. Anything, we can always try the Witcher's Yo creo que la última vez que lo jugué lo hice engañándolo. Y salió bien. No sé si de la otra forma salía bien o sí, no sé. ¿Qué decías sobre Yennefer? O bueno, o es que solo va a terminar haciendo la misma. No lo sé. Bueno, ¿qué pasó? Que no me hables de Yennefer. Trying the trick can't hurt. Good decision. Haunted house. The Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. Vámonos ya, nos reunimos ahí, no, vámonos ya. Let's go. No reason to delay. Bien, hemos subido de nivel. ¿Veis? Por eso dije que daban bastante experiencia las misiones. Bueno, principales o derivadas de las principales, ¿no? Pero todos los secundarios, si no tienes el nivel adecuado, no te dan ya la experiencia, tío. Vale, es aquí, pero ¿puedo llegar hasta el punto ese ahora? Es que tengo que subir por aquí, por algún lado. A ver. Ah, mira, es que ahora puedo entrar aquí. Vale. ¿Y cómo se accederá a la otra zona, tío? Ni puta idea, tío. Bueno, ya lo veremos. Luego, más tarde. Después de la publicidad. ¿Y esto? Agua ducal. Una antorcha. Vale. ¿Puedo entrar por aquí? Vale, tenemos el horno. Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Vale. Bueno, está la parte de abajo. La cuna. An old cradle. Must have belonged to Udalric or Aki. Geralt, come! Think I've got an idea! ¿Dónde estás? Geralt! Ciri. No, it's impossible. Damn it. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. Tiene miedito. A ver esto. Somebody could break their leg or their neck. Cuadro. Udalric must have been scared of seeing the creature just behind him. Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. Can I get any details? You've got to wait for me here. I won't be long. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no, nothing else. You simply gotta trust me. Confío en ti. Hope you know what you're doing. So do I. So, can we start? Venga, vamos. I'm ready. All right, I'll be back soon. In the meantime, Yo get a nací fire preparado. going in the oven. Ceris.
Geralt es un tío preparado ya, no necesita preparación. A few hours later. Over there! She's running to the old house! Grab her! Take him. You must put him in the oven. Trust me. Take care not to hurt the child. Give me the babe. In the oven. Throw him in the oven. Bueno, la putada de esto es que tiene que morir gente inocente, pero bueno. Hostias, si no muero yo antes, claro. Aki! The Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. You've been tricked. You must go. Hala, pa' tu puta casa, cabrón. It's over. Over? We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. But when it saw the babe was whole, unharmed, it had to go. You're free, Jarl. Free? The Heim's gone, so are the voices that tortured you. Let's get out of here. What's happening? My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now? Estarás bien. You'll be fine. Key is to not give in to self-pity. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now. Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Farewell. I'll go with him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rog? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be growing impatient. ¿Por qué te interesa tanto, Jen? What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. Though I will admit you're not all bad.
You trusted me, a complete stranger nearly. Few would have had the courage. I'd appreciate it if you didn't tell everybody in the Isles. They'll think I enjoy being dominated. Farewell, Geralt. See you, Ceres. See you. Vale, pues ya estarían las 2 misiones de los hijos. Ahora tendríamos la esencia cristalizada. ¿Y esto? Udalric, Ceres and Crate. La maniobra del rey. Sería, ve a ver a Crack and Crate para cobrar la recompensa. Vale, tenemos... Iba a hacer algo, no me acuerdo qué era. Ah, sí, esto. Bueno, se habrá actualizado esto, ¿no? Bueno, sí, que esto se actualiza. Van actualizando la historia de cada personaje conforme vas avanzando. Vale, hostia, todavía no sé cómo llegar allá arriba, gente. ¿Por dónde se irá, tío? ¿Será por bajo esto? Vamos a ver. ¿Cómo llego yo ahí, tío? Está en alto eso, ¿no? Aquí hay como... como unas paredes. ¿Cómo se podrá llegar ahí, tío? ¿Me tendré que subir al techo de algún modo? Ah, es que por ahí no se puede ir. A ver, tiene que haber algún modo de pasar al otro sitio, tío. ¿Se escuchan voces todavía, tío? Ah, está cerrado. ¿Y eso? ¿Por qué lo ha cerrado llave? Mira, ahí se podría subir. Me cago en la puta, ¿y eso? ¿Ese ruido, tío? A ver, voy a bajar otra vez aquí. ¿Hay un pasadizo secreto o algo, tío, por aquí? No. Ha llegado guerra. Sí, señor. ¿Alguno de vosotros sabe cómo llegar hasta donde quiero llegar? A ver, ¿será por ahí? Vale. Ah, mira, puedo saltar aquí. Mira. ¡Ya, cabrón! Vale, creo que puedo subir por aquí. Vale, vale. Ah, pues creo que lo podríamos haber hecho antes. Bueno, espérate. Bueno, el camino hubiese sido más fácil. Magic. A place of power. ¡Ahora sí! Yes. Vale, pues ya estaría. Vale, aquí es que hay un caminito, tío. Vale, ¿y cómo se llega a esta parte de aquí detrás? No me jodas que podía llegar por aquí. Me cago en la puta. Que podíamos llegar por detrás de la casa. Ah, bueno, para que saltar. ¡Ah! Bugazo, Bugazo, gente.
Vámonos de aquí. Speak around. Lo que te pasa a ti, ya ves, tío. Me pasa de todo, tío. En el puto juego de los cojones. Vale. Vale. Ah, y en esta isla, aquí hay como una especie de cueva con un indicador y aquí un pedazo de torre que flipas, tío. Esto no será una misión o algo, tío, porque llegué hasta aquí. Y aquí había como niebla. Pero bueno, la isla de las brumas no está aquí, ¿no? ¿O sí? O sea, a lo mejor se lleva por aquí. Que es parte de la misión principal del juego. Vale. Me falta hacer todo esto aquí. Que bueno, eso ya lo haremos fuera de cámara. Ay, que no le he dado. No le he dado. Ahora sí. Vale. Arbal. Por cierto, conseguí hablar con el herrero este que luego no me hablaba, ¿os acordáis? Creí la mala noticia. No tenía ninguna espada especial. Y jugué al win con él también. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Ah, vale, esto es lo de la elección del rey. Vale, quizá me pase en otra ocasión. Crack ha hecho una excepción conmigo. Crack make an exception just for me. All know what you did for Ceres and Hjalmar. Today, you're one of us. Come. Crack awaits. Vale. How's the mood in there? Calm. Too calm. How's that? We've an adage here at Skellige. At a good feast, meat and blood flow in equal measure. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Ese perepe grande, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal ha ido ese Ragnarok? And I'd expect you to support me, not pinch my allies. If an uncrate's to wear the crown, it should be you, because you've got fur growing on your chin, that it. Show some of your own, and the Jarls just might listen to you. Want your mug smacked? Remember, I was left standing last time we crossed fists. Yeah? So you'll fight the Vilcards with me? Wonder who'll do better, you or Hjalmar, the Giant Slayer? Oh, stop your shite boasting. Gente, Hjalmar o Ceris. Ceres. Hey! Ah, damn it. Vayan votando. ¿Dónde está Crack? La cosa no ha acabado bien, ¿verdad? Bad way to play it out. Think I don't know that? But you saw her. She's so... What, stubborn, fierce, mule-headed, refuses to listen to anyone. Exactly! True, Arnvald. Me and Ceres. Well, they're twins in that regard. ¿Dónde está Crack? Don't see Crack. He talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. En verdad me da una espada. Perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcards. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. Vale. What do you witches do if there are no basilisks? Respect ritual. Respect. Temple to the eternal Friends we show heart, foes we show our axe. Hola, señorita. Cantinera. Échame una foto aquí. Que me apetece. Esto es el fotocall, gente. Joder, no puedo moverme. Ahora.
Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Grande. This is no feast. It's a farmer's market where votes are bought and sold like sheepskins. Svanrig no busca apoyos. Svanrig is not going to vie for support. Bran's son will not haggle for a crown that is his by right. As far as I know, crown goes to the claimant who gains the most votes. That is the tradition, but not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. Vale, ¿tienes alguna familia en concreto en mente? Take it you have a specific family in mind. Of course. Bran was the best king Skellig has seen in centuries. The throne should pass on to Svanrig, his true-born son, and then on to his sons. ¿Qué tiene de malo votar por un rey? What's wrong with voting for your king? Take a walk. Listen and you'll understand. The claimants already hand out land, promise privileges, titles, favourable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of it. ¿Ves? Si esta ley hubiese existido en tiempos atrás, gente, todavía habrían reyes y no presidentes. Vale, pero claro, ¿por qué la gente acabó con las monarquías? Pues por esto mismo. Por esto mismo. Coño, una puta familia ahí, vale, el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, coño, el rey lo tiene que votar el pueblo y punto. ¿Te vas de Kertrolda? Leaving Kertrolda? Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. May I? Mañana postgame. ¿Ya? ¿Pero te has terminado hoy la historia o no? Ah, la habéis finalizado hoy la historia. Es que me queda atorrado, tío. Te deja de fondo hasta que me he venido para acá. Estaba en el sofá tirado. Vale, apuesto a que tu hospitalidad tiene una motivación oculta. Incapaz de decidir entre Hjalmar y Ciri, ¿verdad? Birna y tú hablasteis de qué. Ah, no, esto es una cosa. Gente, va, mojaros un poquito, que tengo que tomar una decisión luego. A ver, yo voto siempre por Ciri, porque me cae mejor, no es porque sea mujer. Pero es más inteligente. El otro es un burro. Hjalmar no tiene un carácter demasiado fuerte para ser rey. Between you and me, Hjalmar's not too hot-headed to be king. Depends on the kind of king you have in mind. Want one who'll send emissaries, move figurines about a map, calculate the most profitable option? And yes, he's too hot-headed. But Skellig wants a different ruler, the kind who'll drown Nilfgaard in blood. Sooner jump into a fire than surrender. That is Hjalmar. If you escalate your attacks, you stand to infuriate Emir. Could regret it someday. In Skellig, we spit on the notion of peace at any cost. Vale, ¿crees que las Skellig escucharán a una mujer? Think the Council of Jarls will dare to put a woman on the throne? If you'd asked me some months ago, I'd have laughed in your face. But today I see, and I'm not alone, that Ceres has something as rare on the Isles as a hot summer. Patience. Others act, then think. She's different. She thinks things through, the for, the against. But once she takes action, not a force in the world could stop her. Hablemos de mi recompensa. Promised me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here. John te queda para los 100 directos, sí, mejor ella mi voto. I give it to you.
Oye, que ayer estuve haciendo cosas fuera de cámara, ¿eh? Me tiré unas horitas fuera de cámara, ¿eh? Quitando todo el solaje del mar ese. I'm the one. Damn it. That was when we started another row. Vale, me ha dado la espada de destino. Salía parda, gente. Osito, bonito, bonito. Bueno, vaya matanza, chaval. La que se ha liado. Cloth! Give me some cloth! Gotta stop the bleeding. Quick! Take my cloak. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion! He's dead. Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not stand for this. Dad, come here. Come on! Put you down like a rabid dog. Calm down, calm down. Enough blood's been spilled. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. Y todas estas misiones, ¿por qué las ponen como secundarias, tío? Bueno, a ver, son arcos secundarios, derivados de las principales, pero... Find the guilty on Crate. Find and kill them. Else your clan will be cursed for 100 generations to come. Ah, porque yo puedo seguir con la misión Ecos del Pasado con Jennifer y ya tomas por culo. Esto lo dejas y no tienes por qué hacerlo. Lo que pasa es que luego al final tienes que pedir ayuda, ¿vale? Para hacer un pequeñito spoiler, tienes que pedir ayuda. Y cuanto más gente hayas ayudado tú, pues más gente te ayudará. Maldita sea, nos hemos metido en un buen lío. ¿Alguien ha visto cómo entraron los osos? Anybody see how the bears got in? Don't matter. I know where to find the guilty already. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Learn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. I can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. Es que, tío, es que tienes razón. You're right, Ceres. I'll help you. Es que por eso hay que elegir a Ceres, porque es que de la otra manera es... Este tío es un impulsivo. Quiere sangre, ya está. Wolf, I thank you. Ever see anything like that? No, and I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. Suddenly, a massacre.
Torrents of blood on the walls. Vale, ¿qué ocurrió antes de la masacre? Se precisa. No. Sí. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of Centron wheat, and started chugging. His throat bulged like a blowfish. Face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouted, "Lugos, Lugos." Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. They were ripped to shreds. We'll avenge them, I promise. ¿Quiénes han muerto? Know who died? Drogadar, Drakeborn Du, Blue Boy Lugos, Yalborn, Ottrig. Take some time, mention them all. I heard you helped Lugos, as you helped me with the Haim. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. Vale, echemos un vistazo. We've talked enough. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. Vale, vamos a examinar el escenario. Fang marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. Gates were shut. All right. What do we have here? Venga, empezamos por la cabeza. Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur. Mead. And something else. Something earthy. Bears like honey, before it's fermented. Strange. A ver, ahora el torso. Something under the fur. A tattoo. Shape of a bear paw. Vale, y las extremidades. Old scar. Looks like it was sutured. Half man, half bear. Something like a lycanthrope. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Mead. Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards, and bowls. Bien, Geralt, bien. All the horns are empty. Ottrig. Shit, no more than a kid. Earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms. Bowls empty, but the scent's in the air. Coming from somewhere else in this room. Vale, hay que seguir el olor. So many wounds. No wonder Hjalborn bled to death. Vamos a echar un vistazo a todo lo demás. Bowl at each table. Mead in this one. And only mead. Drogadar. Skald's played his last. Young Lugos. Bears took him by surprise. Didn't have a chance to defend himself. Vale, ya estaría, ¿no? Este. Bodies massacred. Hard to tell who it is. Stingrim. Stingrim, maybe? Vale. Vale, vamos a seguir ya el olor. Espérate, ¿esto qué es? ¿Un cuatro cuerno? Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And human blood. Ceres, come here. A guard saw what happened. Those weren't bears. They were... Men who transform into bears. Uh-huh. Berserkers. Berserkers. Berserkers? The Skald's name for warriors who change into animals in the midst of battle.
Stuff of fairy tales, legends. But it seems to make sense, right? Mm-hmm. Almost. We were at a feast, not on a battlefield. He descubierto lo que provoca la transformación. Think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. Vale, vamos para allá. Espérate, hostias, no corran. Hostias, ¿cómo va? Va todo enchufado. Había un mod para que no le pasase a Geralt eso, tío. Lo de caerse así, tropezándose con un escalón. Eso no lo han corregido. Freyr, our mother, may the sea swallow the traitors. Freyr, our lady. Es un bug. Cuando baja las escaleras, Geralt o un peldaño o algo, a veces que pega la voltereta sin querer. ¿Por qué? An herb or a mushroom. Sarah said, "Give me the horn." I know the smell. A mushroom. Mardrom. Mardrom. Nunca he oído ese nombre. A ver, ¿tiene algo que ver ese hongo con los berserkers? Ciri es una mentira, ¿sabes de plantas? Sarah wasn't lying. You know your fungi. I do. Especially those which affect the mind, soothe it, summon waking dreams. Udalric suffered for years. I tried to help him in various ways, initially with prayer, then with poppy milk. But he's done with that now, right? It's not that simple. But we'll wean him off it yet. La famosa leche de amapola, ¿no? Esa es la que tomaban mucho en Juego de Tronos, ¿no? Para aliviar el dolor, ¿no? ¿Tiene algo que ver ese hongo con los berserkers? Mardrom related in any way to berserkers? Aye, but only in the tales told to children as they're put to sleep on cold winter nights. Warriors who ate Mardrom were said to transform into beasts when consumed by battle rage. But as I said, it's only a legend, I know. Still, I find it easier to believe than some story about bears appearing out of nowhere. Vale, nunca he oído ese nombre. Mardrom. Mardrom. Never heard of it. You have another name for it on the continent. Psilocybe. Psilocybe. All right. Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions, nightmares. Yes, the last thing Udalric needed more of. Thanks for your help. Blood and Mardrom. The taste of human flesh and a substance that triggers visions. That well could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed. It might have happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe. Come on, we could find some clues there. Vale, a la bodega. Vamos para allá. Te sigo, que yo no sé dónde está la bodega, hostias. Vamos. We must find the traitors quickly. Elsewise, the warriors will take matters into their own hands. Castle's abuzz already. Think they'd attack Croc openly? My father or each other. All in the finest Skellige tradition. Haven't had a good civil war in ages. That's how you earn respect in Skellige, Geralt. That's exactly. Knew there'd be trouble. It was all too calm. Funny. Arnvold said the same. For a feast to be any good, mead's gotta flow, but so does blood. I'd say he got his wish. Aquí se puede gumiar. Hola, señoras.
vengo a robaros un poquito el hidromiel y unas birras. Y un poquito de carne putrefacta. ¿Está cerrado esto? Pues sí, qué cosas aquí. Ay, señor. Vale, ya está, señoras. Me piro. Quiero esos hostias. Dámelo. Que es mío. ¿Qué será de Temeria? Ya podemos seguir. ¿Cómo has hecho para que tus objetos hayan sido mejorados? Ah, es que no ha hecho el ruido. Ahí es por donde hemos pasado. Hay una piedra de afilar y una mesa de trabajo que suelen estar donde están los herreros o los armeros. Entonces ya tengo el bufo, ¿ves? Arma mejorada durante una hora, armadura mejorada durante una hora y lo otro es la señal de Igni. De tocar lo del punto de habilidad. El monolito ese que hemos tocado, la cosa esa. We keep the poison at the cellar's other end down below. Come, I'll show you. Vale. ¿Qué pasa? Is that vodka? Mahakaman spirit. Flor de Mahakam. Several barrels of the finest. Good thing Dad's got other worries on his mind. Right behind you. That's a relief. Blood and mushrooms. Think we can find out where this barrel came from? Looks different. What the? Shit. The spirit! There's another exit behind the barrels, but they're too heavy. We'll never move them. ¿No vamos a apagarlo? No. Vale, se ha creado. Por aquí. Ceris, vamos. God, we might have been burned alive. Somebody's damn desperate to bring our investigation to a quick end. This a secret passage. Hostias. ¿Esto dónde es? ¿Dónde estamos? Ah, mira, hostia, este lo iba buscando yo, esta cosa de aquí. Era por abajo. Claro, que hay cosas que se hacen con la principal. Caballito. Muy buena, Gonzalo. Ah, sí, ya te he hablado ya. Ah, la has dicho muy buena esa Freeman, coño. Vale, Freeman. Nos vemos. Un abrazo. But I've no witcher sense at my disposal. You must hear the hair growing on my head. I try not to eavesdrop. Anyway, entrance is worth checking. Come on. Me gustaría saber si hubiese ayudado a Yalmar. Bueno, si me hubiese puesto de parte de Yalmar. Me hubiese ido a repartir hostias por ahí. En vez de haber hecho esto al final. Es que nunca lo he hecho así, creo. Bueno, tengo aquí de todo. Hostia, pues sí que hay cosas aquí. Me cago en Dios.
Joder, macho. ¿Está todo? Que no me dejo nada, ¿eh? Me cago en 10. Si tienen aquí víveres para un ejército, loco. Bueno, luego nos vamos a una posada a vender cerveza, gente. Me cago en la leche. Ah, por aquí hemos pasado antes, ¿no? Esto. Alguien pisó el hidromiel. Vale, sigue las huellas con tus sentidos de brujito. De brujeiro. Could you ask for clearer prints? Sticky from the mead. Trail breaks off. Need to find another clue nearby. Something else to follow. Vale, este trozo de tela. Must have felt his clothing rip. I was in a hurry. What's this? Piece of cloth. No, it can't be. What is it? Arnvald's tunic. Only he wears this kind. Sure about that? Saw him in the main hall with the servants. Let's go. Vale, aquí hemos estado. Espera. Por si acaso me pongo Axia. Vale. Vale, tengo 4 puntos. Vale, este lo puedo mejorar. Este era el de golpes incapacitantes. Esto metía hemorragia. Vale, ¿lo tengo puesto? ¿O no lo tengo puesto todavía? Sí, está aquí, ¿no? ¿Es este? Vale. Ve, esto, Gonzalo. Ha sido tú el que me lo has preguntado, ¿no? Esto, mira. Esto. Pasa cuando le das a ese ruido este de una espada tocando el metal. Y aquí igual. Vale. Es que esto es una herrería. Pasa que no hay nadie, estamos investigando. Ah, bueno, ya has visto el simbolito que sale en el mapa. Es este simbolito que sale en el mapa. Esto de aquí. ¿Ves? Piedra de afilar y mesa de armero. Come on, Roach. Let's go. Ironbolt! Stop, damn it! Doubt he'll listen. When I get my hands on him. You don't stand a chance. We'll see about that! Come on, Roach. Where you going? Cago en la puta. Qué difícil darle. Shit, he's fast. Ve fast, si voy por delante. ¿Quieres darle copa? No le doy, gente. Qué difícil darle, tío. ¿Por qué no le da? No le doy, gente. Tendré que hablar con él. Persigue. Oh. Why'd you betray them? Talk, or I'll finish what I started. No uncreate should ever sit on Skellige's throne. I know you better than others do. You're hot-headed, irresponsible. Ya estamos. Skellige needs stability, a strong king. Not the kind a band of drunken jarls will choose. Curious.
Never heard you voice that idea, but I do know one who never stops saying it. It's Berna Bran, isn't it? You were never a good liar, Arnvald. ¿Cuál fue el motivo de Birna? What was her motive? It's obvious. She schemed this up to get rid of the other claimants. Slander our clan in the process. If she succeeded, Svanrigga would have been left. The only claimant to Skellige. Sí, está clarísimo. Sí, cuando hablamos con ella lo dejó claro. We need proof. Your word against Berna's, that's not enough. Pero necesitamos pruebas. Arnvald, help us, and I'll ask my dad to grant you an honorable death. I'll insist. I've letters from her. ¿Qué pasa, Ciri, guapa? I poisoned the mead, but she never signed them. There's no seal. Will that be enough? It'll have to be. We shouldn't delay. Time to gather the Jarls. Ay, qué sueño tiene ella. Madre, qué sueño tienes tú, the Jarls in council as you demanded, Ceres on Crate. You claim to know who's behind the slaughter at Caer Trolda. Speak then. The blood of Skellige's sons and daughters. Whose hands does it stain? Berna Bran's. The lass is mad. Do you think anyone will believe you? You had them serve poison mead to the berserkers. I beg your pardon. The servants of Caer Trolda are not mine to command. 'Twas your father who called for the feast, who assembled the guests. There's reason in these words. Have you any proof to confirm your accusation? I've better. I've a witness. Arnvald. Ceres speaks true. Berna commanded me to poison the maid. When Ceres and the Witcher descended into the cellars. You betrayed us. The clan that took you in. Good man. He's a servant to Ancrate, a lackey. He will say what they command him to say. He would lie for them even were he to pay for it with his head. Berna speaks true. Arnvald has served at Caer Trolda ever since I remember. Noily, like a dog. Doy fe de que lo que Ceris dice es cierto. I can vouch for Ceres. She's telling the truth. You, yet another Ancrate lackey. Did Ceres entice you to cooperate? I can imagine how. Or has Crack paid you to smear my name? What did you say? Calm yourselves. After what I saw on Speaker Rock, I trust the Witcher more than I do you. You've that right. But it's no proof of my guilt. Aún hay otra prueba más. Got one more piece of evidence. A letter from Berna to Arnvald, instructing him how to spike the mead. It lacks my signature. It lacks my seal. But perfume soaked through the parchment. A very strong scent, you know. Still to be sensed. Is this your proof, lass? Is this what you call evidence of my supposed treason? Don't make me laugh. Berna's right, Ceres. 'Tis all precious little proof of her wrongdoing. Alas, your brother Hjalmar also has not presented anything that could clear your family's name. We've but one path left to us. Holger, Lugos, it's time we quit this damn castle. Come, we must decide what punishment Clan Ancrate will face. Cometes un grave error. You're making a big mistake. Silence, wanderer. Wait! Mother, you bade me to leave the hall before the feast. Why? Son, not now. Why did you do it? How did you know? How? We stand silent. You gave Ceres no credence. Gave the Witcher no credence. But you must give credence to a son who accuses his own mother. The massacre was her doing. She shamed herself, me, the family, the clan.
Svanrika, I did it for you. Only for you. You admit to this deed. As the eldest of the Jarls, I cleanse the name of Clan on Crete, and you, Burna Bran, I sentence to death. You will be chained to a rock to perish of hunger and thirst, and sea fowl will Hostia peck puta, apart tío. your remains. Me da esta lástima. Joder. Bueno, a ver, que la hija de puta se ha cargado todo el clan. Todo el clan, no, todos los herederos. Madre mía. Bueno, pero que es una muerte horrible, tío. When I had a lust for power, I knew this. But so strong as to commit such a crime. What about Svanrika? What's his fate? He'll lose his home, his name, his honor. He'll choose exile. Or death. But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. Again. No need. Again. I'll not take any more of this modesty. This is a land of heroes. Let this remind you of that. And now, I must ride for Gedinath, for the Jarl's Council. Time to pick a king. What do you think? Who'll get the nod? Come with me, see for yourself. All may listen to our deliberations. Vale. Sí, vamos directamente y así ya lo hacemos todo. Mira, me han dado una ballesta, muerte desde el cielo. Cuidado. I do have a horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, let's go. We're just in time. They've already started. Long ago, we gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear her fealty. Ah, o sea que la decisión ya la tomé yo antes, ¿no? Al hacer la misión con ella, ¿no? I know some would see another in my place. I thank those who stood at my side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skellige. And I count on you to help me fulfill that dream. Ceres! 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 ¿Sí habéis visto ese? ¿La habéis visto? ¿Cómo la ha apartado, tío? La coronación. Reúnete con Jen. Ah, no, esto no es. Esto ya está. Vale, esto no es. Fotito aquí de Ciri coronada. Ahora me hago un selfie, cariño. Voy. Congratulations. You'll make a great queen. Thank you. Wouldn't be here if it weren't for you. ¿Quieras? What's the new queen of Skellige planning? To listen, learn, and listen again. Then we'll see. Good plan. I must unite the clans. I'd rather avoid war, but if Nilfgaard aims to attack, we must repel them together. Drummond folk might be a problem. I saw Lugos during the ceremony. Furious, to say the least. There's always been strife between our clans, but I must try and talk to him.
Ceres might bring around. Keep my fingers crossed. Farewell. Vale. You alright? So. Anyway you cut it, I was bested by a wench. Not just any wench. Qué tonto. Aye, true. Suppose if it had to be so, I'm glad it was Ceres. Deberías estar orgulloso de ella. Not even a little proud of her? Come on, admit it. A bit, aye. She's the blood of me blood, bone of me bone. But don't tell her I said so. Liable to puff out her chest. Which would do her good now I think of it. We showed Lugos. That's most important. Did you see that rage grip him? I thought he'd burst. Yeah, surprised to see him in that much of a huff, actually. Our clans have been butting heads, chests, bellies forever. It's the lay of the land. Vale. Creo que tenía una misión por aquí cerca. Me parece. A ver. ¿Está por aquí la misión? Ah, pues no. Pues no. A ver. Aquí está Crack. Looks to me you're bursting with pride. If only you knew. Tell me, what other Jarl can boast children like mine? Shame their mother didn't live to see this. Ceres will make a good queen. Maybe she can finally unite the clans. Let's hope. And if not, she'll always have me and Yalma. If the need arises, we'll take up arms for her. Vale, tengo por aquí. A ver la espada esta que nos han dado. La de destino. Destino. Ay, tío, este nivel 19. Qué lástima. Hostias. Ya, sí que tengo cosas ahí. Vale, y la ballesta. Muerte desde el cielo. Pero es legendaria de estas, tío. Tiene -2 de daño, pero... Bueno, no. Bueno. Ah, tiene experiencia adicional por humanoide, pero bueno. Es que también para la uso. A ver. Espérate. Esta es la ballesta que llevo, ¿no? A ver cómo queda. Es fea de topón, ¿no? Un poco fea, ¿no? Contra detrás, Geralt. Échatela a la espalda, hostias. Geralt. Venga, vamos, que tú puedes. Deja de apuntar con eso. Ahí. Hostia, es feísima, que por... Vale, pensaba que era otra cosa. Nada, la guardaremos en el baúl. Y la espadita también. Vale, a ver, por aquí. ¿Este dónde está aquí? No, ¿dónde está el tío ese? Gente, ¿dónde cojones está el comerciante ese? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, lo que sea, buenas noches. Ah, es aquí, ¿no? Yolar. ¿Yolar? ¿Quién era este, tío? ¡Sardinilla!
¿Qué pasa? Guapo. Sala de niña de Undvik. Mira, este es el de... A ver. Este para acá. La cabeza de Goliat, gente. Mira la fotico me voy a marcar aquí. Mira, 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 mira qué fotico me voy a marcar, gente. Así. Bueno, así, de lado. Vale. A ver, antes de viajar, espérate. Vale, ya no hay secundarias. Está lo del buen... Ah, sí, tengo que ganarle la carta a este, tío. Cojones. ¿Dónde está este? Armiño. ¿Está aquí? Tengo que ganarle la carta a Armiño. Y ya solo... Ya hemos terminado todo el arco argumental, creo que creo que no había nada más. Hostia, si está aquí Jennifer, gente. Pero esta no me estaba esperando en otro lado. Pues está en el mismo sitio, gente. Sí, me parece que sí. Me parece que están las dos misiones pegadas, entonces. Están discutiendo los dos. Ah, porque él no está de acuerdo. Good. May all Skellige know Jennifer of Vengerberg is a common thief. Control yourself, Druid. I haven't stolen anything. Es verdad que entramos en sus aposentos. And fully intend to return it. Ha! The generosity. Just one small problem. La máscara, de verdad. La del Uroboros. Not to mention the risk you'll bury us alive and all the Isles with us. ¿De qué estás hablando? Barry, what are you talking about? She's not told you? Might have expected as much. The myth is that Ouroboros created the Basque when the envious seas swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Ouroboros made the mask, which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask and was quick to respond, it made known its threat that whosoever used the mask would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. ¿Cómo la has conseguido esa máscara? Where do you get this mask? Sailors from Clan Dimon pulled it from the sea, near the Njord Trench. Yeah, but how can you be sure this is Ouroboros' mask? Its appearance is exactly as described in the myths. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. Intenta entender a Jen, lo hizo por Ciri. Tenemos el permiso de Crack. Lo hicimos por Ciri. On the one hand, a theft. On the other, Ciri's life. I also care deeply for the girl.
I proposed a series of other methods. Yennefer refused to listen. She claimed they would take too long, whereas she needs immediate results. She has always been hot-headed. True. At least this time she's got a valid reason for it. Never mind that she might bring... What? What was that? No. Yennefer's used the mask. Mientras estos están de palique, ¿sabes? Me cago en la puta. Ecos del pasado. Vale, sin querer hemos entrado a la principal. Yo buscando a Armiño para ganarle a las cartitas. Ay, Dios. Está lleno de hostias. Great. Voy a asustarme aquí. Voy a doparme. Vale. What was that? Unicorns. Damn it, Yenna. I saw the foglets. I meant how'd they get here. The power of the mask summoned them. Armiño está furioso contigo, ¿lo sabes, no? Ermion says the mask might cause a natural disaster. Fortunate he's here, then. He can jump right in, try to tame it. Realize he won't let this pass. Oh, I'll survive, somehow. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? What now? The mask reveals the past, but only in certain places. Places where past events left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. ¿Me vas a leer la mente? Gonna read my mind Ciri. again? You object? No. You do it whenever you want anyway. No harm in it then, is there? Let's go. Already found the first spot. Vale, objetos de misión. Para usarlo, colocarlo en la runa apropiada. Bla, bla, bla. Vale, está puesta. Instructions? Keep it on until we've seen everything. And don't stray far. Telepathy is limited in range. ¿A dónde voy? Da igual. Es que me marca allí, gente. ¿Tendré que hablar con ella? Espérate. No es por nada, pero me está bajando la vida. What's that? Portal? 2 people emerged from it. The woman was Ciri. How can you know? The way she moved, like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. Vale. Ha salido mal. Taste this! Vale. Watch out! What was that? A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. Un segundito. Place is creepy. I don't like it. Nor do I. Bye. Anyone here when this happened had a slim chance of surviving. I know what you're thinking. But don't worry. Ciri can take care of herself.
chased Ciri. See that? Might have wounded her. She escaped through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Any chance you can figure out where Ciri's companion fled to? His portal's gotta be nearby. I'll try to find it. Come. Vale. Don the mask. Nice fight. One repelled the other with powerful magic, then fled through a portal. A mage? Most likely. It's Ciri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. ¿A dónde huyó el mago? The mage who was with Ciri fled too. Know where? His trace path leads to Velen as well. But the target coordinates of his portal differ from those of Ciri's. The explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. Coincidence maybe, but she claimed a mage came to her looking for Ciri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. Vale, veamos dónde acabó el atacante. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up. Ermion must be getting a handle on the weather. Which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us! If someone's death were to help you find Ciri, would you start making human sacrifices as well? Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Ciri. Just so happens I'm willing to do anything for some people. Everyone else, everything else be damned, is that it? Stop panicking! Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You I'll deal with later. So? Hemos averiguado algo sobre Ciri. We think a powerful curse was cast here. Plausible. Considering what happened to the wood. Do you know upon whom? Not yet, but we know Ciri was here. She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone chased them. They fought. Ciri was wounded but managed to escape. Where to? Velen, probably. The mage opened a portal for her, then he fought her attacker. Yes? Is that it? Tenemos que seguir investigando. Got a feeling we found something interesting. Just need to examine one more thing. He went flying in that direction. Para. Vale, para, Ciri. Un cadáver, a ver. Something's pinned under that tree. Can you... I can. Armor's clean. No blood, no sword nicks. Ciri's friend must have... what do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor, though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? So it's true? The Wild Hunt? I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Ciri. But why? La cacería salvaje quiere a Ciri por la vieja sangre que corre por sus venas. Elder blood flows in Ciri's veins. Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Duran, which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle for her. Huh?
which is why the Wild Hunt wants to capture her. Dices que la cacería salvaje estuvo en Hindersfjord. Speaking of the hunt, Ciri, ¿qué pasa? Déjame. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ard Skellig. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lofoten. Te veo allí. Sí, porque me tengo que ir ahora mismo. Good luck to you. Así, pues creo que vamos a dejar la misión por aquí. Creo. Y así podemos hablar ahora mismo. Ah, mira, y era el final de la misión. Vale, pues perfecto. La ecos del pasado. Ahora es desaparecidos. Tú, Armiño. Can we talk? Vale, ya podemos jugar contra él. ¿Qué opinas del nuevo monarca de Skellige? What do the druids think of Skellige's new ruler? Uncrate blood is good blood. Yet Ceres is the first woman to rule Skellige. Ever. Not everyone's pleased. There are 7 clans in Skellige. Each would like a king from their own line, but Ceres will manage. She's not as impulsive as Hjalmar. Thinks first, then acts. With Krach as her advisor, she has every chance to be a good queen. Vale, ¿ahora eres hierofante? You were made a Hierophant. Congratulations. I thank you. The Skellige Circle chose me years ago, about the time when the old disputes between the clans were reignited. Job's been mainly politics then. Aye, but I've not minded. Since time immemorial, the druids have wandered betwixt the clans, keeping endless feuds in check. We care for equilibrium, the balance of all things, not just trout populations and streams. We're lucky the Jarls always valued us as advisors. ¿Cómo acabará la guerra? The war. Curious to know your opinion. Well, I believe Emmia's chosen a poor time to wage it. Hard to find any better as I see it, with the North now in disarray. The North is weak, true. But I've the impression the Emperor is dealing with some domestic strife. Far too much to start a war. Radovid is a madman, but a cunning one. He's certain to take advantage. Bueno, joder, directamente. Lo voy a reventar, o sea que... Certainly. I got my first deck, years ago, back in Sintra. Proceeded to teach the game to half of Skellige. Why do you ask? Looking to play? Vale. Yeah, glad to play around. Vale, esta fuera. Esta. Ay, no, esa no. Gilipollas. Ay, Dios. Bueno, da igual, no pasa nada. Para, Ciri, para. Vale, bien, bien, bien. Vale. Mira el cabrón.
cabrito. Este pues me viene mal, ¿eh? Pues no tengo para esto. Lo mismo voy a tener que dejar perder esta mano. No, más cartas que él. Vale. 24 puntos. Vale, voy a sacar solo esta carta, por ejemplo. Que va a sacar a Sardinilla. Son 18 puntos. Y una de 6 y el empate nos favorece a nosotros, ¿no? Ah, no, me conta mal, espérate. 18. Ah, que tenía un punto, claro. Ah, pues perfecto, pues gano. Meto una de 6 y gano. Metemos una de 6 y ganamos. Y tenemos 2 cartas más todavía. Y una que me va a dar él ahora, porque se la voy a hacer con el líder. Bueno, ahora luego la vemos, la cartita. El lesson. Vale. Ahora es cuando hay que llevar cuidado, ¿eh? Porque bueno, no creo que tenga tantas cartas de ese tipo, porque ya he usado, ¿eh? Así que vamos a poner de estas con tranquilidad, las más bajas, por si acaso. Vale, sé que tiene bajitas, no tiene, no. Vale, es que estamos jugando el win, sabéis que lo estamos jugando en fácil. Debería de ponerlo ya, en cuanto termine toda esta parte, yo creo que deberíamos de poner ya en la máxima dificultad, porque tenemos muy buenas cartas. Es que no me acuerdo ya la última vez que perdí ya. Y ya sabéis que el juego normal está en la máxima dificultad, en la Marcha de la Muerte. ¿Pero qué haces? Bueno, acabar la partida. Gracias, amigo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, amiguete. Es que se acaba de suicidar, gente. Yo no entiendo esto. ¿Por qué hace eso? No sé, tío. Se acaba de suicidar, gente. Claro, tío, si tiene todas las cartas de esas. Míralo, las moiras y todo, tío. ¿Por qué ha hecho eso, gente? Como no tengo un solecito ahora... Ah, vale. ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? Ah, eso era que se doblaba y ya está, ¿no? Ah, no, le ha dado 2 cartas. ¿Qué era eso? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? Muy bien, muéstrame tus giros. A ver, pasa una carta de tu montón de descartes a tu mano. Ah, vale. Sí, que coge una carta extra. Igual que he hecho yo, pero yo se la he quitado a él de su montón. Vale, pues... Nada, toma. ¿Quieres más puntos? Toma, yo te doy más puntos. Va, pues ya está. ¿Va a poner más de esas? ¿Tienes más? Hostia, aún me va ganando, ¿eh? A ver, gente, ¿la puedo pifiar? Bueno, le queda una carta, no la puedo pifiar. Por muy mal que lo haga, aunque ponga un solecito y luego me gane, me quedan a mí 5 cartas y a él ninguna. Gente, ¿sabes? Ya basta, aquí voy a coger una extra a poner. Ponemos la de 10. Vale, coge 2 cartas. Hostia, está resistiéndose el tío, ¿eh? Si saca un sol me folla. Pero no lo tiene. No lo veo que lo tenga. ¿Te imaginas que lo saca, tío? Me río, tío. Si saca un solecito me muero. Hostia, señuelo. Pero madre mía, hostia, que no acaba el tío. ¿Cuál ha quitado? ¿Cuál ha quitado? No me he enterado cuál ha sido. Bueno, da igual. Con guardarme a Geralt me sobra. Hostia, que tiene 2 cartas más. Que al final le va a salir, gente.
Espérate que al final le sale. Gente, yo paso la partida ya. Que no me fío un puto pelo de este. Madre mía. No le ha salido. Si hubiese salido un sol me gana, pero... Una putada, ¿eh? Pero es una putada porque tenía la partida ganada. Bueno, la ronda. Y el gilipollas se ha tirado él mismo la escarcha. Cuando iba todo... Era all-in ahí, a cuerpo a cuerpo. Lovely. My congratulations. You've a good deck, but it could use a bit of supplementation. Dame el lesson. ¿Es un lesson? Here, ¿Me va a dar, o no? take this card. No sé cómo usa ese. Thanks. You've a knack for it. So much so you ought to challenge Crack. I gave him his deck, introduced him to the game. Y But the Gremis. pupil has surpassed his master. Vale, tenemos más gente por aquí para There's ganarle. a vile Bien, character, bien. But undeniably talented. El lesson, sí, me ha dado el lesson. No sé si el lesson lo podré usar. Estilo de Skelliga. A ver. Para todos, quiero decir. ¿El lesson o no? O el lesson es exclusivo. Es exclusivo, ¿no? Exclusivo de monstruos, ¿no? Es exclusivo de la baraja de monstruos S.A. Creo que voy a cambiar la dificultad, ¿eh? O sea... A ver... Si veo que se nos complica mucho... Lo vuelvo a poner en fácil. Yo lo que quiero... Para que a vosotros se os haga más ameno, pues... Así las partidas están bien, están interesantes y tal. Pero es que ahora están haciendo unas cosas muy raras. Eso que ha hecho no se puede permitir. O sea... ha tirado la partida. Entonces, claro... Tampoco queremos eso. Queremos un rival digno. Vámonos en difícil y a ver qué pasa. O en normal. Venga, vamos a subir un escalón. Poco a poco, gente. No sé que no nos subamos tanto. Venga, va, es difícil, a tope. Y si vemos que nos cuesta mucho ganar una partida, pues lo ponemos en normal, a ver qué tal. ¿Vale? Y nada, lo voy a dejar aquí porque me tengo que ir. ¿Vale? Tengo asuntos que atender. Y con esto y un bizcocho, nos vemos a las 8. Me voy a las 8. ¿Eh? ¿Dónde cojones estamos, tío? En medio de la nada, ¿no? Vale. Esto lo haré fuera de cámara, porque nada me queda esta mierda. Vale, aquí tengo los dos sitios que podemos ir a hacer las partiditas. Por aquí todavía tengo cosas a las que no he podido acceder o algo así. No me acuerdo qué era esto. Bueno, la putada es que no puedo escribir lo que es, tío. Entonces... No me acuerdo. Esto era... ¿Qué era? Ah, sí, este era el tesoro este que estaba en el río. Que no sabía cómo coger la llave. La llave te decían que estaba por aquí o no sé qué historia. ¿Os acordáis que iba... Sí, al sur de este lago, no sé qué historia. Había una caseta. ¿No os acordáis cuando me puse a buscarlo? Ni puta idea. Vale, ¿y esto qué es? ¿Desaparecidos? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Ah, vale, que esta es la principal. Digo, hostia, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. Todo esto de caer moreno. ¿Qué iba a haber? Ah, sí. De esto la alquimia, gente. Solo me falta estos dos extractos, tío. Tengo que ver. Voy a buscarlo en la guía o algo para ver dónde conseguir un Doppler y un sucubo, tío, para matar. Vale. Porque los que nos hemos encontrado no los hemos matado, los hemos dejado libres. Entonces no podemos conseguir lo que piden. ¿Qué es esto, no? Un mutágeno de Doppler, exactamente. Y un mutágeno de sucubo. No sé si se podrá conseguir de otra manera. No sé. No tengo ni puñetera idea. Y nada, pues a ver qué va a ver el inventario. Nada, ¿cuántas horas llevamos? 114 horas, gente. Casi nada.
Unas poquitas. Pero reales, horas reales de juego, O sea que llevamos más. Llevamos más horas. Quería ver dónde estaba eso. Que no sé dónde estoy. En medio de la puta nada, ¿vale? Bueno, da igual, grabo aquí porque tengo que ir, gente. Ya me iré yo por ahí, de paseo. He grabado ya, ¿no? Pues le doy un guardadito rápido. Por que cojo una plantica. Y no sé si me da tiempo. Cuando venga, a lo mejor si tengo ganas, le doy por la noche. No creo, pero lo dejo en el aire. Y si no, pues mañana por la tarde, porque mañana tengo toda la mañana ocupado. Sí, tengo la mañana ocupado, bueno, hasta la... Sí, yo creo que no me va a dar tiempo a hacer nada por la mañana. Nada. Si hago algo sería a última hora, antes de comer, pero muy a última hora de la mañana. Así que yo creo que mañana por la tarde seguro. Lo que quiero ver es cuándo es la final de la Supercopa de España. Barça-Madrid, o Madrid-Barça. Porque no sé a qué hora es. Mañana lo miraré. Bueno, ahora luego lo miraré. Gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Un besazo y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.